Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Inclinémonos en una palabra de oración. Padre nuestro, al llegar a tu palabra en esta noche, queremos orar porque nuestros corazones estén abiertos y porque el Espíritu de Dios derrame la verdad en nosotros que necesitamos entender. Ayúdanos, Padre, para poder tener la perspectiva correcta de todas estas verdades, para poder relacionarlas con nuestras vidas, para que podamos entender nuestra relación contigo y entre nosotros y a un mundo perdido. Te damos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. En esta noche vamos a hacer lo que definitivamente es un estudio bíblico. Vamos a estar moviéndonos a lo largo del texto bastante rápido, así que saque su Biblia y su cuaderno de notas, prepárelo. Para comenzar, abra su Biblia en el capítulo 15 de Juan y simplemente déjelo ahí abierto por un momento. Quiero hacer algunos comentarios de introducción y después entraremos en este pasaje en particular y al texto que queremos estar explicando en esta noche. Como usted sabe, este es el comienzo de nuestra conferencia misionera. También es el segundo en una serie acerca del concepto del cuerpo de Cristo. Y para poder ligar estos dos temas en particular, tanto el cuerpo de Cristo como las misiones, en esta noche estamos hablando acerca del tema del testimonio del cuerpo. Y mediante cuerpo no estoy hablando de un cuerpo físico, aunque también es verdad que su cuerpo físico emite cierta comunicación a través de la manera en la que usted actúa y las cosas que hace con su cuerpo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del cuerpo de Cristo y el testimonio del cuerpo de Cristo. Ahora le mostramos la semana pasada que la iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como un organismo, y ese organismo es llamado el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros de su cuerpo. Él disemina sus pensamientos, sus impulsos, su dirección y su poder y su vida a través de nosotros, y nosotros operamos. Somos un cuerpo con Cristo como la cabeza. Y hablamos de lo que eso significaba la última vez. Como dije esta mañana, si usted no escuchó ese mensaje, no estuvo aquí, asegúrese de escuchar ese mensaje para que pueda entender este concepto tan importante del Nuevo Testamento. Después dijimos que Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el poder del cuerpo, y la gente redimida constituye los miembros del cuerpo. Ahora también le mostramos a partir de 1 Corintios 12, la última semana, el cual fue nuestro texto, que el cuerpo tiene tres características clave: unidad, diversidad y armonía. El cuerpo es uno, sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos dones, todos ministrándose los unos a los otros, trayendo una unidad aún mayor, y que no solo existe esta unidad y esta diversidad, sino que también existe una reciprocidad. Debe haber una armonía en todos estos ministerios. El principio sobre el cual el cuerpo debe operar, le mostramos, es la humildad. El cuerpo funciona en base a la humildad. El cuerpo funciona conforme cada uno piensa en otros en lugar de pensar en sí mismo. El cuerpo funciona en base a que la gente piensa en otros por encima de sí mismo. El cuerpo funciona estando todos con el mismo sentir, teniendo la mente de Cristo, la cual es la mente de la humildad, cada uno estimándose el uno al otro mejores que a sí mismo. Entonces, el principio en base al cual el cuerpo opera es la humildad. La marca por la que el cuerpo es distinguido es el amor. El amor es la característica predominante del cuerpo. El servicio del cuerpo consiste en ministrar dones espirituales. Entonces, el principio del cuerpo es la humildad. La marca del cuerpo es el amor. El servicio del cuerpo es ministrar dones espirituales entre sí. Y mediante dones espirituales nos referimos a aquellos que están enlistados en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4. Entonces, el propósito para el cual Dios constituyó el cuerpo, lo hizo existir, es para que sea un canal mediante el cual Él pueda cumplir su voluntad. El propósito del cuerpo, en últimas, consiste en ser edificado para que pueda ser un testigo al mundo. Y entonces hemos visto el principio de la humildad, la marca amor, el servicio, ministrar dones espirituales. El propósito es para que podamos ser edificados para dar testimonio, para que podamos ser fuertes conforme uno comunica a Cristo. Ahora, desde el principio de la comunicación de Dios al hombre, Él se ha esforzado por manifestar su imagen en el hombre.
Cuando Él envió a Jesucristo al mundo, Él plantó su propia persona en un cuerpo, ¿no es cierto? Y la imagen de Dios estaba en Jesucristo. Él era la imagen de Dios. Hebreos 1 dijo. Entonces, en un cuerpo humano, Dios se manifestó a sí mismo. Pero ese cuerpo se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y ese cuerpo ahora ya no es visible en la tierra. Ya no podemos ver el cuerpo que manifiesta a Dios. Ahora escuche esto. Cristo envió a su Espíritu Santo para producir otro cuerpo, para hacer que existiera un nuevo cuerpo. El cuerpo de Cristo, esta vez no su cuerpo físico, sino que esta vez muchos cuerpos físicos constituyendo su cuerpo, la iglesia. Y en la iglesia Cristo continúa morando a través del Espíritu que mora en cada miembro. Entonces Cristo es el cuerpo en la iglesia, manifestando su gloria y todos sus atributos, así como lo hizo en su cuerpo humano cuando Él estuvo aquí durante 33 años. Cuando el cuerpo literal de Cristo estuvo aquí, Él manifestó amor, santidad, sabiduría, poder y la gloria de Dios. Y en su nuevo cuerpo, la iglesia, y a través de este nuevo cuerpo, Él quiere manifestar las mismas cosas idénticas: amor, santidad, sabiduría, poder y la gloria de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Como uno debemos manifestar a Cristo. Ahora, Dios quiere que su cuerpo terrenal llamado la iglesia es, como Pablo dice en Efesios 4, Él quiere que todos los miembros del cuerpo, usted y yo que conocemos a Cristo, todos nosotros que somos partes del cuerpo, que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, bajo la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De hecho, ahora, escuche esto, debemos volvernos un cuerpo como Cristo. Somos la nueva manifestación de Jesucristo conforme Él mora en nosotros por su Espíritu. Él entonces ha diseñado manifestar a través de su cuerpo, la iglesia, su sabiduría perfecta y su gloria. Y como puede ver, esa es la razón por la que Romanos 8 nos dice en los versículos 28 y 29 que Él nos ha predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y esto es un milagro. Imagine la naturaleza milagrosa de algo así, que Cristo pueda tomar estos cuerpos humanos sujetos a pecado y a muerte, estos cuerpos frágiles, físicos, y pueda hacerlos su templo, literalmente morando en ellos, plantando en ellos su gloria, para que ellos puedan manifestarlo al mundo. ¡Qué tremendo milagro! Que yo como un individuo pueda manifestar a Jesucristo a este mundo. Que usted y yo juntos como cuerpo, el cuerpo de Cristo, también somos llamados a manifestar a Cristo. ¡Qué demostración del poder y amor de Dios! Ahora aquí está la clave. Entiende esto. Es a través de este cuerpo, la iglesia, esta unidad colectiva de todos los que creen, es a través de este cuerpo que Cristo quiere manifestar el poder poderoso, victorioso de su persona. ¿Lo ve? Como cuerpo de Cristo debemos manifestarlo al mundo. Ese es el punto de nuestra existencia como cuerpo. Esto entonces, escúchelo, es un cuerpo para testimonio. Somos llamados juntos para que maduremos y seamos edificados, que seamos enseñados y edificados para que podamos ser un testimonio al mundo. La razón para nuestra unidad es que el mundo pueda creer que Jesús vino de Dios. La razón para nuestra unidad es testimonio. Somos un cuerpo para dar testimonio. Y entonces cuando hablamos del testimonio del cuerpo, estamos llegando a la médula. Ahora, dentro del cuerpo vimos que hay dones diversos para la edificación del cuerpo y para su madurez. Pero mientras que hay diversidad en el cuerpo, conforme se ministra a sí mismo, con todos estos dones, mientras que hay diversidad en el cuerpo y en ministerio, entre más diversidad y más dones diversos operan, más obvia se vuelve la unidad al mundo. Entre más ministramos el uno al otro con nuestros diferentes dones, más nos volvemos uno y más el mundo puede ver nuestra unidad. Y cuando el mundo ve nuestra unidad, sabrán que Cristo vino de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Somos un cuerpo para dar testimonio. Ahora escuche dos cosas, y estas son las dos cosas que vamos a estar repitiendo en esta noche. Número 1, nosotros damos testimonio como miembros individuales del cuerpo. Número 2, debemos ser un testimonio como un cuerpo total. Ningún miembro puede justificarse de no ser un testigo. ¿Sabía eso usted?
He oído a gente decir, bueno, yo no creo que el Señor me ha llamado a ser un testigo, a dar testimonio. No, no es así. Cada uno de nosotros es un testigo. Cada miembro individual del cuerpo es un miembro para dar testimonio. Hechos 1:8. Recibiréis poder, dijo Jesús, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos. No hay opción ahí, en absoluto. El apóstol Pablo, de manera tan cuidadosa, señala esto en 2 de Corintios 5:17. Escuche. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No hay nadie que se justifique de eso. Cualquier persona que ha sido reconciliada tiene el ministerio de comunicar reconciliación a otros. Que Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Versículo 20. Ahora entonces somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviera rogando mediante nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo creyente que ha nacido de nuevo, toda persona que ha sido reconciliada, ha recibido el ministerio de la reconciliación. Ningún creyente está disculpado de ser un testigo. Todo cristiano es un testigo de Cristo, para traer a otros a Cristo. Nadie está exento de esto. Somos un cuerpo para ser edificado, para que podamos ser un cuerpo para dar testimonio. Somos miembros individuales que deben ser edificados para que podamos ser miembros individuales que den un testimonio eficaz. Como puede ver usted, la meta en últimas del cuerpo es testimonio. 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 ¿Por qué queremos ser uno? Para que el mundo pueda saber que Dios envió a Cristo. Esa es la razón, no para que podamos decir, somos uno en absoluto. Esa es nuestra misión. Sea aquí o en África, sea en el campo misionero, sea aquí en la parte del sur de California, somos miembros individuales para dar testimonio y somos un cuerpo para dar testimonio. Ahora, en esta noche, vamos a ver lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la naturaleza de nuestro testimonio, como miembros y como un cuerpo total. Y el texto es Juan 15:26. Y quiero que lo vea. Juan 15:26 y 27. Comenzando en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, en esos dos versículos, conforme los dividimos, vamos a descubrir un concepto entero de testimonio. El marco entero de testimonio, desde Dios a usted, y todo paso en medio de estos puntos está cubierto en estos dos versículos. Versículos profundos. Ahora, la palabra testimonio es una palabra muy interesante. Es usada aquí en el versículo 27. Testimonio es un término legal. Nos lleva a una corte legal. Vemos a un juez ahí en la banca y vemos un prisionero que está siendo juzgado. Oímos el caso siendo presentado por los abogados. Primero, ahí están los que están procesando, después la defensa, y ambos llaman a testigos para sustanciar su caso. Y nosotros, como miembros individuales del cuerpo, somos testigos individuales en un juicio. Dice usted, ¿quién está siendo juzgado? Jesucristo está siendo juzgado. ¿Quién es el juez? El mundo es el juez. ¿Quién es el abogado defensor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el abogado que está procesando, el acusador? Satanás con sus mentiras y acusaciones. Ahora veremos todo esto en un momento. Ahora, hemos dicho que tenemos dos maneras de dar testimonio, como miembros individuales y como un cuerpo total. Primero consideremos nuestro testimonio como miembros individuales. Somos testimonios individuales separados en una situación en donde Jesucristo está siendo juzgado. Jesucristo está siendo juzgado delante del mundo en la actualidad, no el Sanedrín, no Pilato, no Herodes Antipas, sino el mundo. Él está siendo probado ahí en la barra de la opinión del mundo. Y el mundo impío es el juez. Y el mundo está juzgando constantemente a Cristo en base a los testigos. Juzgan diciendo que es una farsa, algunos juzgan que es bueno para muchos, otros lo juzgan como un maestro, otros lo juzgan como un mentiroso, etc. Pero el mundo está juzgando a Jesucristo en base al efecto de los testigos y ve a partir de eso lo absolutamente estratégico que su testimonio se convierte. Porque si su testimonio derriba las declaraciones de Jesucristo por el tipo de vida que usted lleva, más vale que usted se salga de la corte, usted solo confunde el asunto. El diablo es el abogado acusador que acusa a Cristo y a los testigos con mentiras y acusaciones falsas. Ahora observe que dice en el versículo 26, cuando venga el Consolador, la palabra Consolador es Paracleto, llegó a significar el consejo para la defensa.
Es uno llamado al lado para ayudar. Se refiere al Espíritu Santo, quien es el consejero para defender. Él está defendiendo a Cristo y llamándolo a usted y a mí como miembros individuales del cuerpo para dar testimonio y confirmar el testimonio de Cristo. Lo que es triste es que gran parte de nuestro testimonio en la actualidad no confirma el testimonio de Cristo. Algunos testigos cristianos dañan más de lo que si no fueran cristianos. Usted sabe eso. Otros tienen un testimonio eficaz por todo el mundo, defendiéndolo a Él y presentando a Cristo y sustanciando sus declaraciones por sus vidas. Y entonces somos testigos como miembros individuales. No escogemos ser testigos, solamente escogemos si vamos a ayudar a Cristo, vamos a dañar su causa. Eso es todo. Usted es un testigo, escuche, usted es un testigo. La única cuestión es si usted va a ser uno bueno o malo. Después, la segunda manera en la que podemos ser testigos es como cuerpo. Podemos dar testimonio a este mundo si somos uno, ¿no es cierto? ¿Podría imaginarse el impacto devastador que una iglesia unida tendría en este mundo? Y no quiere decir una iglesia ecuménica en donde todo el mundo se despide de la doctrina y se abraza el uno al otro y marcha ahí para ayudar a los pobres. Ahora, creo en ayudar a los pobres. Jesús dijo, si ven a alguien tener necesidad y no le ayudan, eso es pecado. Queremos ayudar a los pobres, pero no nos unimos en una lucha por derechos sociales. Pero el cuerpo de Cristo necesita ser uno y no lo somos. En la actualidad, el testimonio del cuerpo como uno es patético. Somos un testimonio corintio. ¿Sabía eso? Nuestro testimonio es división, es carnalidad y confusión, así como los corintios. Y el mundo está emitiendo su veredicto acerca de la fortaleza de estos dos testigos. Usted y yo como los miembros individuales del cuerpo y el cuerpo como un todo. Ahora, quiero expandir estas dos cosas en esta noche. Y verá cómo se expanden conforme ve los versículos 26 y 27. Y en estos versículos quiero que vea la naturaleza de un testigo eficaz. La naturaleza de un testigo eficaz. Esa es la proposición. La naturaleza de un testigo eficaz. Y después quiero darle 6 puntos. Y quiero que los tenga. La naturaleza del testimonio eficaz. Aquí viene. No tiene que escribirlos todos. Vamos a verlos uno a la vez. Pero escuche simplemente. El testimonio eficaz tiene ciertas características. Y todos son dados en estos dos versículos. Aquí vienen. El testimonio cristiano es al mundo, el testimonio cristiano es del Hijo, el testimonio cristiano es por el Padre, el testimonio cristiano es a través del Espíritu Santo, y el testimonio cristiano es en el miembro individualmente, y el testimonio cristiano es en el cuerpo en total. Ahora vamos a dividirlos. La primera característica del testimonio cristiano verdadero, poderoso, potente, es esta. El testimonio cristiano es al mundo. ¿Escuchó eso? El mundo es el objetivo de nuestro testimonio. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, usted sabe, aquí no da objeto, no dice a quién. El Espíritu, o estos discípulos en particular, o creyentes, van a comunicarse con Él. No da ningún objeto. Pero es obvio que la referencia es al mundo. Es obvio porque de eso he estado hablando desde el versículo 18 de este capítulo. Él ha estado hablando del mundo antagonista que odia y que menosprecia a Cristo. Ellos son el objeto de nuestro testimonio. Y realmente nunca entenderemos, ahora escuche esto, realmente nunca entenderemos la naturaleza de nuestro testimonio como cuerpo o como miembros individuales hasta que entendamos lo que es el mundo. Porque el mundo es nuestro objetivo. Como puede ver, es ante el mundo que Jesús está siendo juzgado. Ahora, los escritos de Juan explican claramente lo que es el mundo. El príncipe y la potestad del mundo es el diablo, Juan 12. El mundo entero está bajo su poder, 1 Juan 2:17. El mundo está en el proceso de, ahora 1 Juan 2:17, es la idea de que el mundo está pasando. El mundo pasa. Entonces el mundo está bajo el poder de Satanás, es controlado por Satanás, está pasando, pero mientras que dura, es el antagonista absoluto de la iglesia, odia a la iglesia y su odio es profundo y amargo. Entonces, las palabras en nuestro texto, versículos 26 y 27, esos dos versículos, esos versículos en nuestro texto están incrustados, ahora escuche esto, están incrustados en un contexto de hostilidad y el odio del mundo. Para mostrarle esto, observe el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25, porque esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Versículo 1 del 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Todo este pasaje es un texto acerca del odio del mundo. Incrustado ahí en medio de esto está el versículo 26 y 27, el cual nos dice claramente que nuestro testimonio y el dar testimonio es al mundo. El mundo odia, el mundo mata, es el antagonismo del mundo. Pero Jesús va a mostrar que debemos dar testimonio al mundo. Y la clave es el versículo 26, la primera palabra. ¿Cuál es? Pero, aun cuando el mundo odia, aun cuando el mundo mata, pero cuando venga el Consolador, entonces darán testimonio a ese mundo. Nuestro testimonio, amigos, es al mundo. No es un testimonio cuando usted se sienta con otros creyentes y habla de Jesucristo. Ese no es necesariamente un testimonio. Un mundo hostil, diabólico, que odia a Cristo es el objeto de nuestro testimonio. Dice usted, bueno, ¿cómo es que un miembro del cuerpo va a reaccionar cuando enfrenta la oposición del mundo? Digo, si lo expulsan, si lo maldicen, ¿qué debe hacer? ¿Responder en enojo? No. Bueno, ¿qué debe hacer? ¿Lamerse las heridas en autocompasión? No. ¿Debe usted retraerse y meterse en un estudio bíblico? No. Debe dar testimonio de manera valiente ante el mundo, sin importar cuál sea el costo, y tener por sumo gozo el sufrir por Jesucristo. El testimonio cristiano, amigos, es al mundo. Es ahí donde debemos dar testimonio. Y si usted no está dando testimonio al mundo, usted no ha entendido el punto. En segundo lugar, el testimonio cristiano no solo es al mundo, es del Hijo. ¿Escuchó eso? Tan bueno. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio acerca de ¿quién? De mí. El testimonio es acerca del Hijo. El testimonio está enfocado en Jesucristo. Él es la causa. Es Jesucristo quien está siendo juzgado y nuestro testimonio debe ser acerca de Él. Como puede ver, a lo largo del Evangelio, cada vez que hay predicación, siempre es Jesucristo quien es central. Juan ilustra esto acerca de su testimonio siendo de Cristo en Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 2, Juan dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Juan fue Cristo. Allí en el capítulo 12, usted lee, creo que es el capítulo 12, en el versículo 17, él reitera lo mismo. Sí, y el dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, que guardaban los mandamientos de Dios y que tenían el testimonio de Jesucristo. Cualquier tipo de testimonio siempre está asociado de manera directa con Jesucristo. De hecho, Juan inclusive dice eso en el capítulo 19, creo que es el 10 de Apocalipsis, que aún el Antiguo Testamento dio testimonio de Cristo, porque él dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El testimonio de Cristo, inclusive, es medular en el Antiguo Testamento mediante profecía. ¿Acaso no profetizaron de Cristo? Todo el verdadero testimonio es acerca de Jesucristo. Los apóstoles no dudaron eso. Jesús les dijo antes y después de su muerte y resurrección que debían testificar de Él. Y Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos de mí. Y ellos obedecieron, y sus sermones en la primera iglesia siempre fueron acerca de Jesucristo. Dice, bueno, ya sabemos eso. Bueno, hay mucha gente que no parece saber eso. Hablan y predican acerca de muchas cosas y después no incluyen aquello de lo que debe ser el testimonio entero. En Hechos 10 me encanta esta porción, él habla, y este es Pedro predicándole a Cornelio, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él estuvo haciendo bien y sanando y todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, y escuche esto, y todos somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la tierra de los judíos en Jerusalén, quienes lo mataron y lo colgaron en un árbol,
en un madero, y Dios lo resucitó en el tercer día y lo mostró abiertamente. Y él continúa y sigue. Sus sermones siempre fueron acerca de Jesús. Versículo 43, escuche lo que dice. De él dan testimonio todos los profetas. ¿Escuchó eso? Todos los profetas dan testimonio de Cristo. Nuestro testimonio debe ser del Hijo. Es sorprendente cuánto del supuesto testimonio actual en el mundo misionero no tiene nada que ver con Jesucristo. Tanto de lo que se lleva a cabo. Está hablando de religión, hablar de la iglesia, o vagamente hablar de Dios. Decimos, le di testimonio a mi amigo. Bueno, ¿qué le dijiste? Bueno, en cierta manera le dije que voy a la iglesia. ¿No le diste testimonio a tu amigo? Eso no es testimonio. Un testimonio es el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe algo? Con frecuencia nuestro testimonio es una autobiografía. ¿Alguna vez ha analizado el suyo? Nunca llegamos a Cristo, simplemente damos una autobiografía. Hablamos de nuestro testimonio entero. No saben nada más de Jesús que cuando comenzamos, excepto que algo nos pasó. El testimonio no es una discusión de la iglesia, amigos. El testimonio no es una discusión de la religión. Y el testimonio no es una discusión simplemente acerca de usted. El dar testimonio es un testimonio acerca de ¿quién? Jesucristo. Eso es dar testimonio. No deje que su conciencia lo deje escapar con nada menos que eso. Entonces, ser testigos al mundo y del Hijo, siempre del mundo, eso es testimonio. Tercera cosa, el testimonio cristiano también es por el Padre. Esto es hermoso, por el Padre. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Esto es hermoso. Jesucristo está enviando al Espíritu. Él realmente está enviando el testimonio de Dios a este mundo, porque el Espíritu procede del Padre y dio testimonio del Padre al mundo. Permítame mostrarle cómo funciona esto. Esto es simplemente tremendo. ¿Sabe quién es el testigo más grande de Cristo? El Padre. El Padre es el testigo primordial. Fue la preocupación primordial, suprema del Padre, el dar honor y gloria al Hijo. Eso es lo que Él quería hacer. En Juan, particularmente el capítulo 8, versículo 54, Jesús respondió, si yo me honro a mí, mi honra no es nada. Escuche esto, es mi Padre el que me honra a mí. De regreso en el capítulo 5, algunos versículos tremendos, versículo 31. Si doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, versículo 32. Pero hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que Él ha dado de mí es verdadero. Versículo 36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado que termine, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Versículo 37. Y el Padre mismo que me ha enviado ha dado testimonio de mí. En otras palabras, Jesús dice, el Padre es mi testigo primordial. Él es el que está preocupado primordialmente con comunicar quién soy yo. Y yo meramente les estoy enviando el Espíritu que procede del Padre para llevar a cabo el testimonio del Padre y plantarlo dentro de ustedes. ¿Se dan cuenta? Dice, bueno, ¿cómo es que el Padre dio testimonio del Hijo? Digo, personalmente. Eso es fácil. ¿Sabe cómo es que el Padre dio testimonio del Hijo? En primer lugar, observe el Antiguo Testamento. Observe el versículo 39 de Juan 5, escúchelo. Escudriñad las Escrituras, Jesús le dijo a estos judíos, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Escuche esto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi Padre dio testimonio de mí en el Antiguo Testamento. Todo es acerca de mí. Y de hecho el Antiguo Testamento trata acerca de Jesucristo. En Lucas, una gran porción, allí en el 24-27, Jesús le dice a los discípulos en el camino de Emaús, y comenzando en Moisés y con todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras las cosas que de él decían. El Antiguo Testamento fue el testimonio del Padre acerca del Hijo, ¿no es cierto? La segunda manera en la que Dios dio testimonio de su Hijo, segunda, de una manera hermosa, y eso está en Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió, les he dicho, y no creen, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. ¿Sabe que el Padre también dio testimonio del Hijo al capacitar al Hijo para que hiciera obras poderosas? ¿Sabía eso? ¿Sabe que las obras que Jesús hizo fueron el testimonio del Padre de que Él era quien decía ser? Capítulo 14 de Juan, versículo 10. ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sabe usted que las obras mismas que Cristo hizo fueron de hecho las obras del Padre, certificando su declaración de que Él era Dios? Dice usted, bueno, ¿cómo el Padre dio testimonio del Hijo? Número 1, en el Antiguo Testamento. Número 2, en las obras
y palabras de Jesús. Dios lo capacitó para que hiciera esas cosas. Hay una tercera manera en la que el Padre dio testimonio del Hijo, y eso fue mediante testimonio verbal directo, en el bautismo. Él dijo, este es mi Hijo amado. Y así el Padre dio testimonio del Hijo. Todo el verdadero testimonio cristiano es al mundo del Hijo, originándose en el Padre. Entonces las obras poderosas de Jesucristo, señales mediante las cuales Él manifestó su gloria, realmente fueron las obras del Padre operando dentro del Hijo. Y entonces el Padre es la fuente de todo el testimonio acerca de Cristo. ¿Y no es tremendo que el testimonio ha sido registrado para nosotros en las Escrituras? El Antiguo Testamento está aquí, ¿no es cierto? Todas las obras que Jesús hizo están aquí, las palabras que Él habló están aquí, la declaración del Padre en su bautismo está aquí, todo el testimonio del Padre está aquí, ¿no es cierto? ¿Quieres saber algo? Su testimonio y mi testimonio no debe ser nada y no podría ser nada mayor que un eco del testimonio del Padre. Dice usted, bueno, ¿cómo sabes cuál fue su testimonio? Usted lo estudia aquí y después hace un eco de él. Esa es la razón por la que estamos pasando tanto tiempo en el Evangelio de Juan, para que usted conozca el testimonio del Padre y haga un eco del mismo al mundo. Entonces, como miembros y como cuerpo debemos apoyar el testimonio del Padre, ¿no es cierto? El testimonio cristiano entonces es al mundo del Hijo por el Padre. En cuarto lugar, y estamos avanzando rápidamente, el testimonio cristiano es a través del Espíritu. Versículo 26 de Juan 15. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. De hecho, es el testimonio del Padre que viene a través del Espíritu. ¿Lo ve? En otras palabras, el Espíritu de hecho operó en Cristo para testificar. Esa es la razón por la que cuando condenaron a Cristo y dijeron que Él hacía lo que hacía por el poder de Satanás, Él dijo, ¿ustedes blasfeman a quién? Al Espíritu Santo. Porque es Él el que está operando a través de mí. Y entonces un testimonio cristiano es al mundo del Hijo por el Padre, viniendo a través del Espíritu Santo, quien capacitó a Cristo y quien, amigo mío, mora en nosotros y capacita nuestro testimonio, ¿no es cierto? ¿Puede haber un testimonio de Cristo fuera del Espíritu Santo? No. Todo el verdadero testimonio es a través del Espíritu. Ahora estamos acercándonos a la clave práctica que va a abrir la puerta que nos va a liberar para ser testigos eficaces. Así que manténgase conmigo. Jesús de manera simple declara que el testimonio del Padre de Jesús viene a través del Espíritu Santo. Sea cual sea el testimonio que Dios tiene en el mundo, amigos míos, lo tiene a través del Espíritu Santo. ¿Escuchó esto? Observe cómo el Espíritu Santo tiene dos nombres. Consolador, Paracletos, versículo 26, literalmente significa alguien que viene al lado para confortar o dar consejo. Llegó a significar un abogado, y es traducido abogado en referencia a Jesucristo, quien es nuestro abogado, misma palabra, consejero para la defensa. El Espíritu Santo es el abogado defensor de Cristo. El mundo lo está juzgando, el Espíritu Santo lo está defendiendo. Y el Espíritu Santo lo llama a usted y a mí a la corte a testificar. Él también es llamado, obsérvenlo a la mitad del versículo 26, el Espíritu de verdad. Eso nos dice qué tipo de testimonio da Él. Él siempre dice la verdad, no puede mentir. Él no puede ser un testigo falso, Él siempre es verdadero. Entonces el Espíritu es el testigo. Él es el testigo en la actualidad en nosotros, glorificando a Cristo a través de nosotros. Ahora, ahí vemos la base del testimonio. Es al mundo del cuerpo por el Padre a través del Espíritu. Usted no puede testificar fuera del Espíritu. Cristo no podría operar fuera del Espíritu, ¿o sí? El Espíritu operó a través de Él, y esa es la manera en la que Él lo dijo, y esa es la manera en la que el Padre lo designó. Y Él dijo, bueno, ¿en dónde entramos? Bueno, todo este testimonio se está llevando a cabo, y ni siquiera estamos ahí. Al mundo del Hijo por el Padre a través del Espíritu. ¿Dónde estamos? Aquí entramos. ¿Está listo? Nosotros. El testimonio cristiano está en los miembros. En los miembros. Individualmente, versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Y una referencia especial a los discípulos que habían estado ahí, pero también incluyéndonos a nosotros. Vosotros daréis testimonio también, miembros individuales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Escuche. ¿En dónde mora el Espíritu en la actualidad? ¿En dónde mora? En nosotros. Nosotros somos el vehículo llevando el testimonio que procede del Padre por el Espíritu y a partir de nosotros o a través de nosotros. ¿Sabía que el Espíritu Santo no tiene una voz física? Claro que lo sabía. El Espíritu Santo no tiene una plataforma para llevar a cabo su testimonio a menos de que sea a través de nosotros. En los miembros individuales del cuerpo en quien Él mora, el testigo es residente.
Juan 14:17, Jesús dice, voy a enviar al Espíritu Santo, y escuche esto, Él dice, Él está con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios 6:19 y 20, Pablo dice ¿qué? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él vive dentro de usted, ahí es donde está el testimonio, ahí en su cuerpo. Como miembros individuales, todo creyente posee al Espíritu Santo. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene al Espíritu Santo, el testigo residente. Y le voy a decir algo. Si el Espíritu Santo va a hablar, escuche, va a ser a través de usted y va a ser a través de mí, porque ahí es donde Él mora. Me encanta en Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios morando en nosotros. Hechos 4:31. Poder para testificar. Entonces nosotros, como miembros del cuerpo, somos testigos individuales, capacitados individualmente por un residente individual, el Espíritu Santo. En eso consisten, amigos míos, las misiones. Esas son las misiones. Somos nosotros llevando el testimonio del Padre, traído nosotros a través del Espíritu y comunicándolo al mundo. En eso consisten las misiones. Hay algo más que nos califica. No solo estamos calificados para ser testigos debido al Espíritu Santo residente, sino que estamos calificados debido a que hemos experimentado a Jesucristo de primera mano, ¿no es cierto? Usted no puede ser un testigo si no lo ha experimentado. Para ser un testigo en una corte, tiene que estar ahí. Ahora solo puedo pensar en una ocasión en mi vida cuando fui un testigo en una corte y nunca olvidaré lo que sucedió. Estaba en mi oficina, la iglesia en donde mi papá había sido pastor, y una secretaria entró y dijo, hay una pelea ahí en el estacionamiento. Y ella dijo, ¿te gustaría verla? Entonces salí por la puerta y, hombre, realmente había una pelea. Un hombre estaba ahí acostado en el piso y dos personas muy grandes estaban pateándolo de manera furiosa. Bueno, habían unas 15, 17 personas, un grupo. Estaban ahí simplemente no haciendo nada, solo viendo. Y yo estaba ahí en toda mi pompa ministerial y me di cuenta que habiendo salido de la puerta tenía que hacer algo. Y no solo podía quedarme ahí. Entonces decidí que tomaría esto en mis propias manos. Entonces, simplemente me saqué el pecho donde solía estar. Usted sabe cómo es. Y grité ahí por el estacionamiento, ¡deténganse! Y no se detuvieron. Entonces pensé, bueno, probablemente un viento cruzado, no me oyeron. De lo contrario, algo habría pasado. Pero bueno, empecé a caminar en el estacionamiento y llegué ahí y seguí diciendo, déjalo, suéltalo. Y llegué ahí y oí algo. Y este hombre dijo, mátalo, mátalo, mátalo. Y lo vi, no podía reconocer su cara porque estaba ahí todo lleno de sangre. Le habían pateado la cara y habían roto todas sus costillas y como si nunca lo habían visto en su vida, caminando ahí por la calle, estaba tomando algo a alguien y simplemente querían golpear a alguien. Se salieron del coche, lo atacaron y él se defendió y ahora se habían vuelto tan insensibles que aparentemente estaban drogados y lo querían matar. Entonces salí ahí y pensé, esta no es una pelea, este es un asesinato. Y yo estoy aquí diciendo, ya déjenlo. Y realmente no sabes qué hacer en una situación así, tu mente está confusa. Estaba ahí parado y eran muy grandes y entre más me acercaba yo, más grandes se volvían. Resulta que uno de ellos era más de 1,90 y el otro igual. Eran hombres gigantes que también jugaban rugby de manera profesional y eran personas despreciables, realmente despreciables. Pero bueno, estaba yo ahí de pie, realmente no sabía cómo manejar la situación. Y le dije, déjalo. Y no lo dejaron. Finalmente le grité a este hombre y no sabía qué más hacer. Había un tercer hombre ahí en el auto que estaba esperando. Y este era el hombre más grande que salió tras de mí y vino hacia mí. Inmediatamente di un paso hacia atrás. Digo, siempre he dicho, yo pelearé con cualquier persona que es más pequeña que yo, que tuvo una enfermedad reciente. Pero entonces empezó a salir atrás de mí, no sabía qué hacer. No sabía si tenía una pistola, un cuchillo o qué. Y entonces, por reflejo, comencé a retroceder y regresé a la puerta de la iglesia y el otro hombre simplemente estaba ahí sobre el cuerpo. Y en ese punto mi padre salió con mucha dignidad y no sabía qué le pasó, pero me dijo, nunca lo olvidaré. Vio a este hombre y le dijo, ¿qué pasa ahí? ¿No sabe usted? Yo soy el ministro. Realmente no sé qué tipo de reacción él esperaba, pero sé qué tipo de reacción obtuvo. El hombre le pegó. Mientras tanto, yo me metí y le dije a la secretaria que le llamara a la policía y ella corrió y le llamó a la policía y él realmente le pegó a mi papá y le dio fuerte y lo empujó y después se fue a la izquierda y me alcanzó y en cierta manera lo evité, lo vi que venía. Ustedes saben, usted puede recibir mucho ahí, pero cuando alguien le pega a su papá, eso realmente le molesta.
Entonces, cuando él le pegó a mi papá, yo dije, hasta aquí, la policía viene. Bueno, después de un largo periodo de tiempo, este hombre siguió amenazándome con su puño y me di cuenta más tarde que tenía unos antecedentes penales. Ahora, de hecho, está muerto. Fue matado en una pelea en un bar poco después de que salió de la cárcel, después de un año, por lo que hizo ese día. Pero de cualquier manera, finalmente entendí el mensaje. Le habían pegado en la cabeza al hombre en la pared de la iglesia. Tuvimos que volverla a pintar, había sangre por todos lados. Le habían pegado muy fuerte y sobrevivió, pero nunca olvidaré. Tuve que ir a la corte como un testigo y dijeron, ¿quieres ser un testigo? Y dije, claro. Dijeron, bueno, han amenazado las vidas de los otros testigos. Estos hombres han estado en esto una y otra vez. Y ellos tienen la reputación de golpear a la gente y han amenazado a los otros testigos. Y me amenazaron a mí, pero digo, bueno, no soy un héroe, obviamente, pero sentí seguridad en el Señor en esto y sabía que yo podía correr más rápido que cualquiera de los dos de cualquier manera. Entonces dije, bueno, muy bien, voy y voy a ser un testigo. Y fui a la corte y se me preguntaron 3 cosas. ¿Qué viste, qué oíste y qué sentiste? Eso es básicamente lo que hace un testigo. Un testigo es alguien que experimentó eso. Lo oí, lo vi, lo sentí. Estuve ahí. Eso es un testigo. Y 1 Juan 1:1, ¿sabe lo que dice Juan? Lo que hemos visto con nuestros ojos, oído con nuestros oídos y han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, estos declaramos. Eso hace un testigo. Para ser un testigo, usted no tiene que salir y decir, bueno, no puede ser un testigo porque no puedo dar una gran disertación de la doctrina de esto o aquello y no sé cómo explicar aquello. No necesita preocuparse por eso. Lo único que tiene que hacer es decir, he conocido a Jesucristo y usted es un testigo, tiene los requisitos. Está calificado. Esa es una larga manera de decir que un testigo no solo es morado por el Espíritu Santo, sino tiene una experiencia de primera mano. De hecho, es su experiencia de primera mano con Cristo lo que resulta en ser morado por el Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, el testimonio del miembro del cuerpo presupone una experiencia de primera mano con Cristo y de esta manera el Espíritu que mora en nosotros nos capacita para dar testimonio. Y nuestra tarea, amigos, no es dar un discurso de Jesús con un detalle filosófico. Es decir, yo quiero compartir al Cristo que he visto y oído y tocado con mi vida. Ahora, este tipo de testimonio cuidadoso debe ser más preciado para usted que su propia vida. Lo fue para muchos. La palabra martureo, la cual es la palabra para testigo a lo largo de los años, llegó a significar mártir, porque tantas veces cuando la gente estaba de pie, siendo fiel a Cristo, les costó su vida. Fue más preciado para ellos su testimonio que su propia vida. Que Dios nos dé más y más hombres y mujeres, y más misioneros, y más maestros y predicadores y laicos, con el calibre de vida que van a dar testimonio de manera eficaz, sin importar el costo de su ego o su cuerpo. Sí, el testimonio cristiano viene desde Dios, pasa a través del Espíritu Santo a su cuerpo, y a través de usted a un mundo en donde se encuentra contenido en su cuerpo. Y como individuos, somos miembros de testimonio que comunican a este mundo, y su testimonio va a ayudar o estorbar al mundo en juzgar de manera correcta a Cristo. Entonces vemos que nuestro testimonio es al mundo, del Hijo, por el Padre, a través del Espíritu, en el miembro individual. Finalmente, y esto es crítico, el testimonio cristiano es en el cuerpo. Total, no solo en los miembros individuales, pero también el miembro total. Versículo 27. Y vosotros, plural, vosotros daréis testimonio también. El Espíritu es el poder del testimonio, y Él mora en cada miembro, ¿no es cierto? Acabamos de cubrir eso, ¿no es cierto? Pero ¿sabe algo? Hay otra dimensión aquí que es fantástica. El Espíritu Santo no solo dice, voy a morar en todo miembro individual, sino que el Espíritu Santo dice, también moro en el cuerpo entero colectivo llamado la Iglesia. ¿Por qué dice eso? Quiero que vean Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Hay una verdad tremenda en esta porción. Escuche, Efesios 2, 14, hablando de Cristo, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que ha hecho de ambos uno, esto es entre judío y gentil, derribando la pared intermedia que estaba entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad. Ese es el antagonismo entre judío y gentil. Esto es la ley de mandatos contenidos en ordenanzas para hacer de los dos un nuevo hombre. Ahora escuche esto, versículo 18. Porque a través de él ambos tenemos acceso por un espíritu bajo el Padre. Versículo 21. En quien todo el edificio bien concertado crece para ser un templo santo, y la iglesia es un templo así como su cuerpo. Versículo 21.
en quien vosotros, plural, sois edificados para ser un edificio de Dios a través del Espíritu. ¿Sabe usted que ese versículo enseña, sin lugar a dudas, que el cuerpo entero de la iglesia es el templo del Espíritu Santo, así como lo es su cuerpo individual? Dice usted, ¿quieres decir que el Espíritu Santo, en un sentido muy real, está morando en el cuerpo total de Cristo? Eso es correcto. ¿Y por qué piensa que lo hace? Para que Él pueda llevar a cabo el testimonio del Padre plantado en el cuerpo, para que no solo ministremos como miembros, sino que tengamos un testimonio de cuerpo total. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es el testimonio poderoso, y Él mora el cuerpo en el mismo sentido que Él mora al miembro, para que el cuerpo también dé testimonio. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que el cuerpo pueda dar testimonio? Digo, ¿cómo es posible que todos los cristianos puedan tener un testimonio colectivo, único? ¿Sabe algo? Y digo esto honestamente delante del Señor, yo creo que esta iglesia tiene un testimonio colectivo. Ahora, no somos el cuerpo total de Cristo, somos una parte. Pero yo creo que el mundo está comenzando a levantar el oído un poco acerca de lo que está pasando aquí, porque estamos emitiendo vibraciones bastante unificadas. No hemos llegado a donde debemos de ninguna manera, pero creo que tenemos una pequeña idea. Permítame darle esto. Hay dos maneras en las que el cuerpo testifica en total. Y vamos a concluir con esto. Dos maneras en las que el cuerpo testifica. Todas estas son importantes. Primera manera, el cuerpo en total morado por el Espíritu, somos en total una habitación del Espíritu. El cuerpo testifica, número uno, al ser uno. ¿Escuchó eso? Nosotros testificamos mediante nuestra unidad, ¿no es cierto? Juan 17:20, la oración de Cristo, aquí viene. Y no oro nada más por estos discípulos, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Escuche, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ser uno? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Ve por qué tenemos que ser uno? Como un testigo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el cuerpo testifica en total? Al ser uno. Dice usted, no estamos siendo uno, correcto. El testimonio del cuerpo está siendo dañado. El testimonio del cuerpo es carnal, división, confusión. No somos uno, amigos. Estamos fragmentados. Estamos divididos por todos lados, protegiendo nuestro pequeño mundo y nuestras pequeñas ideas, y podría seguir hablando de las ideas en las que esto es propagado. Un pequeño grupo odia a otro, y este grupo odia a Billy Graham, y este grupo ama a este hombre, y este grupo no quiere este pequeño grupo, y después tienes algunas personas que no quieren hacer nada más que venir a la iglesia y destrozar a otros miembros del cuerpo. Nuestro testimonio como uno está siendo afectado. Pero Jesús oró porque fuéramos testimonio al mundo en unidad. Oro por esta iglesia. Nuestro tema para este año es una palabra, ¿no es cierto? Uno. Ese es nuestro tema para este año. Para todo año, realmente. Podemos dar testimonio como cuerpo al ser uno. Y no hemos comenzado a ver lo que Dios puede hacer con esta iglesia sola si realmente somos uno a través del Espíritu. Esa es la razón por la que el Espíritu mora en nosotros, en todos nosotros, para que nuestro testimonio sea un testimonio total unificado de uno. Si el mundo puede vernos como uno, ¿qué impacto? Pero ven el cristianismo dividido y fragmentado. Segunda manera en la que el cuerpo da testimonio, y es por amor. Amor. Juan 13:33. Hijitos míos, un poco más y estaré con vosotros. Me buscarán. Y como le dije a los judíos, a donde yo voy ustedes no puedan venir, pero ahora les digo a ustedes, escuche esto, nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que ustedes se amen unos a otros. Escuchen esto, y por esto todos sabrán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. Nosotros damos testimonio por nuestra unidad. En segundo lugar, damos testimonio al amarnos unos a otros, ¿no es cierto? Escuche, podríamos devastar de manera absoluta este mundo si tan solo pudiéramos mostrarles nuestro amor unificado, concertado unos por otros. ¿O qué testimonio sería el mundo eso? Y ustedes saben, amigos, en ese versículo 35, Jesús de hecho le da al mundo el derecho de juzgarnos. Es un pensamiento sobrio, ¿no es cierto? Él simplemente dice, mundo, véanlos. Si aman, son legítimos. Sobre esta autoridad, Él le dio al mundo el derecho de juzgar si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo por el hecho de que amamos o no a nuestros hermanos. Y ese es un pensamiento bastante aterrador. Ahí están las claves del testimonio del cuerpo. Uno y amor. Ahora, recuerde esto. Mucha atención, amigos, en esta noche conforme cerramos. ¿Lo ven? Usted y yo somos el último eslabón en el testimonio del Padre. El testimonio viene del Padre a través del Espíritu al miembro, fuera del miembro y fuera del cuerpo.
Somos el último eslabón. Comenzó con el Padre, acerca del Hijo, a través del Espíritu, vino a nosotros. Somos el último eslabón en el testimonio de Jesucristo. Oremos a Dios que el testimonio de Jesucristo no se detenga en este nivel. Haga su parte como miembro de testificar individualmente. Haga su parte para que el cuerpo sea uno al ministrar su don espiritual y al amar. Entonces el ministerio y la misión del Padre al enviar al Hijo se cumplirá como Dios quiso, cuando ministramos y damos testimonio como miembros y como cuerpo. Hay un mundo que debe ser ganado y comenzará a ser ganado cuando seamos uno y no hasta que seamos uno. Padre, te damos gracias en esta noche por enseñarnos verdades de tu palabra. Te damos gracias porque quieres glorificar al Hijo, porque enviaste al Espíritu para glorificar al Hijo, porque colocaste al Espíritu dentro de nosotros para glorificar al Hijo. Dios, verdaderamente, en nuestros corazones, no queremos que tu testimonio sea interrumpido con nosotros. No queremos romper la cadena. Queremos llevar el testimonio como miembros individualmente, dando testimonio de Cristo Jesús. Y Señor, ¿cómo anhelamos dar testimonio como cuerpo? ¿O qué impacto podemos tener si realmente somos uno? Prácticamente como lo somos en posición. ¿O deseamos responder la oración de Jesucristo conforme somos uno? Conforme somos un cuerpo para dar testimonio, siendo miembros para dar testimonio. Ese es nuestro propósito. Dios, ayúdanos a verlo. Y no dejes que esa cadena de testimonio se rompa con nosotros. Señor, oro porque tú hables a cada corazón de todo cristiano aquí en esta noche, que estemos tremendamente impresionados y cargados con la verdad del testimonio, dando el testimonio al mundo del Hijo, a través del poder del Espíritu Santo. Dios, danos la valentía, el denuedo, a través del Espíritu, para ser testigos como miembros y como un cuerpo, uno en vida, al mundo que no puede ver y que no puede entender sin nuestro testimonio. Padre, oramos porque estos pensamientos encuentren albergue en nuestros corazones en el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.